días. Que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Nomás permítame acomodarme acá. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses 2. Ponga una marca ahí, por favor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema individual, no pertenece a ninguna serie y vamos a estar viendo algo de gran bendición para nuestra vida en este día. Filipenses 2, ¿me dice usted amén cuando llegue? Bien. ¿Qué le parece si me acompaña a orar, por favor? Vamos a estar orando para que Dios nos dé sabiduría, nos dé su gracia para poder recibir su palabra y de igual manera yo poder impartírselas a ustedes también. ¿Me acompaña? Bueno, Señor, queremos darte gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido llegar a este lugar, poder estar gozándonos en medio de la alabanza también, Señor, juntamente con mis hermanos. Gracias por ministrar los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que tú siempre estás a nuestro lado y siempre nos guardas, Señor. Ahora, Señor, queremos presentarte el tiempo de la palabra, de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, entendimiento, Señor amado, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos ir y llevar todo esto en el depósito de nuestro corazón y vivir cada día, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te presentamos este tiempo, te presento la vida de mis hermanos una vez más y sé tú guiándonos, Señor, en todo lo que se hable, Padre. En el nombre de Jesús quiero darte gracias. Amén, amén. Filipenses 2:5. Quiero compartir con ustedes en esta mañana el tema titulado Obediente hasta la muerte. Ese es el tema de nuestra enseñanza de esta mañana. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y termina diciendo, muerte de cruz. La vida de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, el Salvador de todos los seres humanos, mientras estuvo en esta tierra, pues Él experimentó lo que usted y yo experimentamos cada día. Mientras Él estuvo en esta tierra, mis hermanos, Él padeció muchas situaciones tal y como el hombre las padece también. Sin embargo, la palabra nos enseña que Él padeció todo esto, pero sin pecar, sin tener pecado alguno. Bueno, cada día Él vivía tal y como un ser humano normal vive en este mundo. Él vivía de esa manera. Ahora fíjese, Él tuvo que ser obediente en cada momento de su vida para poderse cumplir y llevarse a cabo los planes del Padre, los planes de Dios, el cual fue enviado Jesús para llevarse a cabo todo esto. Nuestro Salvador y su obediencia al Padre, mis hermanos, fue realmente el ejemplo muy grande que nosotros vemos en la Biblia. Jesús fue obediente en todo. Diga en todo. ¿En cuánto fue obediente? En todo. Cumplir al pie de la letra toda la encomienda que el Padre le había encargado, le había depositado en sus manos. Él tuvo que ser obediente en todo, mis hermanos, para poder llevar a cabo la salvación de todos los habitantes del mundo. Vemos en las Escrituras cómo Dios daba la promesa a su pueblo. En el Antiguo Testamento, desde la caída del hombre, Dios prometía siempre que vendría un Salvador para poder rescatar a la raza humana. Pero para poder redimir a su pueblo, mis hermanos, tenía que esta persona ser fiel, ser realmente obediente en todo. Y fue lo que Jesús vino a hacer. Para poder llevar a cabo todo esto, tenía que ser fiel y acatar todas las órdenes. En Juan 6:38 Jesús decía esto, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió, del Padre. Ese era el corazón de Jesús.
Mientras Él estaba en esta tierra, aunque era Dios, Él mismo decía, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, yo estoy aquí para cumplir una misión. Pues qué corazón del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Realmente la sensibilidad que Él tenía hacia el Padre para poder llevar a cabo toda la encomienda. Jesús decía esto, yo no he venido para hacer lo que yo quiera. Yo no he venido en medio de ustedes para hacer lo que a mí se me dé la gana. Yo he venido para cumplir la voluntad del que me ha enviado. Cada paso, mis hermanos, que Dios daba en este mundo, lo hacía siempre bajo la guía del Padre. Desde que Él se levantaba, comenzaba a buscar el rostro de Dios, como algunos dicen. Desde el momento que Él abría los ojos como ser humano, pues se presentaba delante del Padre, iba, lloraba, comenzaba a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer en este día? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder llevar a cabo tu voluntad, tu plan? ¿Qué es lo que se necesita hacer en este día? Usted se acuerda que muchas veces Jesús decía, me es necesario atravesar cierto lugar, me es necesario ir para tal lugar, es necesario que esto acontezca de esta manera. ¿Por qué? Porque Él ya traía una orden directa del Padre para llevarse a cabo todo lo que usted y yo tenemos ahora, que es nuestra salvación. Pues qué lindo, ¿verdad? Que nuestro Señor, nuestro Salvador, tuvo esa sensibilidad en cada momento de su vida. Déjeme leerle unos textos de cómo el Señor hablaba con sus discípulos. Él decía en Juan 4:34, decía Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era el corazón de Jesús. Jesús cada día levantándose y diciéndose qué es lo que me acerca cada día más para hacer la voluntad del Padre. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de algunos, de muchos. Y esos muchos nos incluía a usted y a mí. Ahí estábamos incluidos. Ahora fíjese cómo el Señor Jesús era obediente en cada paso. Ahora, imagínese usted saber desde ahora cómo va a terminar su vida. ¿Cómo realmente va a acabar el día de su vida en este mundo? Y Jesús sabía exactamente cómo debía llevar a cabo la redención del hombre. Sin embargo, en ningún momento Él se salió del plan y del propósito del Padre. Él estuvo al pie de la letra cumpliendo cada paso. Como bien les mencionaba, cada vez que Él se levantaba era orando, pidiéndole, Señor, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el plan para este día? ¿Qué se necesita hacer hoy para acercarnos más y más a ese día glorioso? Para poder ejecutar el sacrificio y poder redimir a aquellos que están perdidos. Y eso era lo que Jesús hacía. Por 3 años, mis hermanos, nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en medio de sus discípulos, en ningún momento Él fue desobediente al Padre. Cada momento, cada instante de su vida, Él fue obediente en todo. Jesús fue y será nuestro ejemplo a seguir en la perfección. Es por eso que le seguimos. Es por eso que buscamos cada día parecernos más y más a Él. A diferencia de Adán y Eva, ¿verdad? Que no pudieron obedecer a Dios. El mandamiento que Dios les da a Eva y a Adán, pues era simplemente no comer un fruto. Ahora usted diría, bueno, sí es algo simple, aunque hay algo más profundo ahí. Adán, Dios le da un mandamiento en el huerto. En Génesis 2:15, si me acompaña, mire lo que Dios le dijo a Adán. Génesis 2:15, aquí está el Señor luego que creó al hombre, le dio vida, había hecho ya todo lo que estaba en el Edén. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. ¿Quién puso al hombre? Bueno, no se le olvide esa palabra. Dios fue el que puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué dice? Podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno,
Si nos damos cuenta, mis hermanos, el mandato de Dios aquí, el encargo de Dios era simple: no comer de ese fruto, no tocar de ese fruto, no acercarse a ese fruto. Era algo simple. Sin embargo, todos conocemos, ya más adelante en el capítulo 3 vemos cómo la caída del hombre se llevó a cabo. Satanás llega, comienza a hablarle a Eva, empieza a seducirla, y ella, por lo que tenía en su corazón, pues fue atraída a todo eso. Sin embargo, mis hermanos, vemos a Dios aquí, que fue el mismo Señor quien puso a Adán en el huerto. Y fue el mismo Señor el que le dijo lo que debía y lo que no debía hacer. Bueno, todos hemos leído lo que luego sucedió, la desobediencia y lo que contrajo a la vida del ser humano. El mandamiento fue corrompido al desobedecer lo que Dios les había dado. Pero vemos cómo ellos más adelante, su mujer, desobedecen, y esa orden pues fue abolida, fue destruida, y todo esto trajo consecuencias muy grandes que hasta el día de hoy pues se sigue pagando. Ahora, ¿qué significa obedecer? ¿Qué significa esta palabra obedecer? Bueno, obedecer, mis hermanos, ¿están listos? Simplemente y sencillamente significa cumplir la voluntad de quien manda. Así de simple. Simplemente, no hay tanta vuelta que darle. Es cumplir la voluntad de alguien que manda. Por ejemplo, los padres y los hijos ahorita me van a ver así. Los padres mandan a sus hijos a efectuar una labor: limpiar su cuarto, arreglar sus cosas, hacer su tarea, portarse bien, hacer cosas que les beneficie a ellos. Los patrones, ¿verdad?, mandan a sus empleados a hacer el trabajo por el cual se les paga. Y hacemos el trabajo, ¿verdad? Las autoridades mandan a cumplir leyes para tener orden en este mundo, aunque hoy tristemente todo eso ya se está quedando en el olvido. Los esposos o las esposas, ¿verdad?, les dicen a los esposos, en este caso las esposas, a ser fiel. Los casados, pues pedimos que haya fidelidad en el matrimonio, que se pueda realmente edificar ese hogar conforme a la voluntad de Dios. Y cada uno pues recibe mandatos, recibe órdenes. Ahora, la otra parte simplemente le toca cumplir, obedecer ese mandato o esa orden que se le da. Ahora viene una pregunta: ¿por qué al hombre le cuesta o le es difícil obedecer? ¿Por qué nos cuesta ser obedientes? Hablando del hombre natural. Si usted se da cuenta, incluso a los que trabajamos secularmente, hay cosas que no nos gustan hacer a veces. ¿Pero por qué lo hacemos? Por obediencia y porque nos pagan. Sí, porque nos pagan. Y aunque no querramos, realmente no me gusta estar aquí, pero tengo que hacerlo, porque si no, el fin de semana no viene lo que necesito yo. Y pues la obediencia en sí no está al 100% llevándose a cabo ahí, sino que es por conveniencia lo que yo estoy haciendo. Ahora, sigue la pregunta: ¿por qué nos es tan difícil a nosotros obedecer? Bueno, vamos a ver unos ejemplos o algo de lo que dice la Biblia. Bueno, entendemos que después de la caída de Adán y Eva, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y todos traemos esa parte de no querer obedecer las órdenes o mandamientos que se nos dan. Desde ese momento que Adán y Eva pecaron, pues obviamente ellos transgredieron la ley de Dios. Y desde ese entonces hasta la fecha, el corazón del hombre siempre viene con eso, el no querer obedecer. Romanos 8:7 dice esto. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva. Si usted quiere buscarlo en su Biblia, anotarlo o simplemente seguir en la pantalla, dice: porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Eso es lo que sucedió, eso fue lo que entró al corazón del hombre. Dice: nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Esa es la naturaleza pecaminosa. Por eso dice: los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa, jamás, diga jamás, podrán agradar a Dios. Esa es la naturaleza, mis hermanos. Vemos lo que hizo Adán y Eva al desobedecer a Dios, pues obviamente todo eso se fue transfiriendo de generación en generación.
Y aquí Pablo les estaba explicando a los romanos, les dice, miren, los que viven de la manera pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Nunca está en nosotros el querer obedecer al 100%, en este caso a Dios. Siempre está esa naturaleza en nosotros, el no querer acatar órdenes, el no querer hacer lo que Dios nos manda hacer. Jamás se puede agradar a Dios de lo que nosotros hacemos. La desobediencia fue algo que se transfirió desde la caída del hombre. Bueno, la respuesta acerca de la pregunta que nosotros nos hacíamos, ¿por qué a nosotros nos es difícil muchas veces ser obedientes? ¿O por qué al hombre le fue difícil ser obediente? Bueno, la obediencia implica hacer algo que vaya en contra de nuestra voluntad. En este caso, pues el Señor les da el mandamiento a Adán, en este caso a Adán únicamente le dio el mandamiento. Le dijo que era lo que no debía hacer. Y él hicieron todo lo contrario, ahora juntamente con su esposa, hicieron todo lo contrario. Desobedecieron el mandato de Dios. Y por esa razón ahora todo esto implica, la obediencia implica hacer lo contrario a mi voluntad. Y es aquí donde muchos lamentablemente fallamos, el ser obedientes. Y fue una de las razones el por qué Dios tuvo que pedir sacrificios para poder así cubrir el pecado del pueblo de Israel. Es ahí donde el Señor les pide, y si usted es atento, bueno, usted ya lo lee en su casa, Levítico 16, el mandato de Dios, cómo debía ser el animalito, cómo debía ser la forma, el tamaño, el color y todo eso. Tenía que ser perfecto el animalito, el primogénito, sin manchas, sin defectos, nada corrompido en él, a excepción del pecado que era transferido al animalito. Pero es ahí donde Dios demanda todo esto. Vemos que Adán, luego vemos a Caín, que hacen todo lo contrario a lo que Dios les había pedido. Por ejemplo, Adán, luego que pecó, ¿qué fue lo que hizo? Se vistió él mismo. Lo hemos estudiado anteriormente. Toma las hojas de higuera y se cubre su desnudez, cuando Dios ni siquiera le había dicho que esa era la forma. Ahora, Dios tuvo que sacrificar un animalito en ese tiempo para cubrirlos nuevamente a ellos. Ahora Adán, la responsabilidad era enseñarle a sus hijos. Y vemos luego la historia de Caín y Abel, y Caín mata a su hermano por no acatar las órdenes dadas por parte de Dios de cómo debería presentarse el sacrificio delante de él. Pues Caín lo hemos visto muchas veces en la historia, cómo él desobedeció el mandato de Dios. Y así ha sido siempre, mis hermanos. Y esa naturaleza, pues lamentablemente está en todos nosotros. Siempre está ahí. Pero qué bueno, ¿verdad? Que alguien vino para poder cumplir al pie de la letra el mandamiento del Padre. El mandamiento del Padre. Jesús, mis hermanos, por otro lado, pudo complacer al Padre completamente. Caín, Abel y el resto de la raza humana, pues nadie pudo cumplir el corazón del Señor, no pudo complacer, aún portándose bien. Usted ha escuchado personas que dicen, ¿verdad? No, yo me porto bien, yo hago las cosas bien, yo realmente nunca le hago daño a nadie, pero siempre hay algo ahí, mis hermanos, siempre hay algo ahí escondido. Pero Jesús vino a complacer al Padre al 100%. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, por favor, vaya conmigo allá. Primera de Corintios 15, 21. Vamos a ver algo que nuestro Señor Jesús en este caso vino a hacer contrario a lo que había sucedido con Adán. Y es aquí donde nosotros nos debemos gozar. Bueno, ¿qué es lo que se celebra hoy? El día de nuestro Señor, eso. No, hoy se celebra el día de nuestro Señor. No, claro, hoy le dicen el día de resurrección, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor ya resucitó y damos gloria a Dios por eso. Pero para poder llevarse a cabo todo eso, tuvo que pasar algo antes. Y es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo ahora. Primera de Corintios 15, 21, mire lo que dice. Porque dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora fíjese, aquí está haciendo la división entre el hombre que pecó y aquel que no pecó.
Está hablando de Adán y está hablando de Cristo. Dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y todos decimos, wow, realmente por Jesucristo somos resucitados y hoy en día tenemos la victoria sobre la muerte. Y es una gran verdad. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta, o algunos no toman en cuenta, o no toman en serio, mejor dicho, lo que Cristo hizo mientras estuvo en esta tierra. Hace un momento hablábamos con nuestro hermano Brauer acerca de todas las celebraciones que se hacen en esta semana. Y en algunos países, incluyendo de donde yo soy, pues hoy, o en esta semana mejor dicho, pues se hacían muchos sacrificios, dicen ellos, en donde sacan imágenes en andas, y no lo hago a manera de burla, porque sabemos y entendemos que hay algo también detrás de todo eso. No lo hago a manera de burla, pero yo le decía, mira realmente cómo el sacrificio de la gente, según ellos, para agradar a Dios, para hacer todo lo que hacen en este tiempo, el sacrificio más grande para poder complacer a Dios. Le digo, sin embargo no se dan cuenta, ¿ya tan luego? No. Sin embargo no se dan cuenta lo que realmente pasó en ese tiempo. Porque luego se termina toda esta semana y vámonos de nuevo a seguir viviendo la misma vida. Ahora, nosotros como cristianos evangélicos, pues obviamente no nos quedamos atrás, porque de repente tomamos este día también para santificarnos y a veces dejamos el resto de la semana viviendo como queremos. Y no se trata de esto, sino que realmente es tomar en cuenta, mis hermanos. Y este tiempo, mis hermanos, es para reflexionar lo que realmente hizo Cristo para que usted y yo podamos estar aquí y podamos levantar nuestras manos, Imagínese usted, tal y como la palabra dice, a veces nosotros somos como metales que resuenan nada más. Ahora imagínese usted queriendo hacer algo para que Dios lo escuche, para que Dios lo vea, pero como usted está fuera del orden o yo estoy fuera del orden de Dios, pues simplemente es un metal haciendo bulla. Pero Cristo fue el que pudo complacer al Padre. Y aquí Pablo les está diciendo, pues así como por Adán entró la muerte, por Cristo también vino la vida, por medio de Cristo. Romanos 5:18, vaya conmigo allá, por favor. Lo que estoy haciendo, mis hermanos, es tratando de llevarlos para recordar realmente lo que implicó el que nosotros tengamos salvación. El medio por el cual nuestra salvación vino a esta tierra y lo que costó, lo que realmente tuvo que padecer el que llevó a cabo ese plan perfecto de Dios. Porque aquí es donde viene la pregunta para nosotros entonces, todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento los hombres, ¿no complació a Dios? Hasta cierto punto no, porque luego Dios se queja de ellos, me traen animales impuros, están haciendo las cosas fuera de la forma como yo les dije que me tenían que traer. O sea, en pocas palabras, están haciendo ustedes las cosas en sus propias fuerzas. Y de nada de eso yo me agrado. Ahora, la promesa ya estaba puesta y fue lo que Cristo vino a cumplir. En este caso Jesús vino a cumplir al pie de la letra. Romanos 5:18 dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Luego dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, ¿de cuántos? De uno, los muchos serán constituidos justos. Y ahí entramos usted y yo. Ahora, ¿sí ha visto que hay gente que se jacta en decir, no, yo soy hijo de Dios? Y a veces lo hacen con arrogancia, diciendo que nadie se meta con ellos. Sin embargo, nunca a veces toman en cuenta quién fue el que tuvo que pagar ese gran precio, que fue nuestro Señor Jesús. Porque aquí lo que Pablo les está diciendo también, así como entró toda la condenación por la desobediencia de uno, también vino por la obediencia de otro para que muchos sean justificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso, mis hermanos? La desobediencia es lo contrario a obedecer, eso todo lo entendemos, ¿verdad?
Adán y Eva actuaron fuera de la voluntad de Dios y eso trajo consecuencias, como bien lo decía hace un rato. Y muchas veces no vemos la realidad y las consecuencias que nos lleva el ser desobedientes. Mire, el ser humano al tener esto en ellos muchas veces no ven las consecuencias o no ven las consecuencias que puedan venir al ser desobedientes. No recuerdo bien con quién hablaba acerca de esto. Mira, cuando nosotros somos obedientes a Dios en algo que Dios nos manda hacer, bueno, aún con todo lo que nos equivoquemos, pero si somos fieles en lo que Dios nos manda hacer, pues Dios nos respalda, Dios nos ayuda, Dios nos da de su gracia, Dios nos va encaminando a hacer la voluntad de Él. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer las cosas bajo nuestros términos, pues viene el cansancio, viene la angustia, la tristeza, la pereza, porque no vemos resultados en las cosas que Dios nos mandó a hacer. Y a veces es porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y aquí es donde nosotros a veces debemos detenernos y meditar. Señor, ¿no será que el cansancio que muchas veces siento espiritualmente es porque no te estoy siendo obediente al 100%? Ahora, nosotros ahora, los que estamos aquí, los que ya tenemos la Biblia, pues sabemos que es por medio de ella que nosotros podemos ver cómo debemos obedecer al Padre. Adán y Eva pues trajeron toda esta consecuencia a la vida del hombre. La obediencia, mis hermanos, por otro lado, tiene su gran beneficio. Jesús, por ser obediente, ahora el hombre puede acceder nuevamente a la presencia de Dios. Imagínese, por ser obediente. Y aunque esa palabra, como bien decíamos hace un momento, significa simplemente acatar y se escucha tan simple, sin embargo hay muchas cosas involucradas ahí. Jesús fue el mediador para que nosotros ahora podamos entrar nuevamente a la presencia de Dios. Pero ¿qué implica ser obediente? ¿Qué implicación tiene ser obediente? Bueno, le voy a dar 3 puntos. Una de ellas es despojarse de toda la autoridad, despojarse de todo la posición más alta que tenga, dejar de ser superior para poder servir. Es humillarse y bajarse de rango para hacer el mandato de alguien superior a lo que está por nosotros. Bueno, hay un ejemplo que nosotros hemos leído muchas veces y a mí me gusta tanto porque digo, wow, realmente en ese tiempo cómo Jesús veía el corazón de eso. Y no lo vamos a leer, ya en su casa usted lo lee. Mateo 8, hablando del centurión, que él va y busca a nuestro Señor y le dice, fíjate que mi siervo, imagínese usted, este centurión que estaba a cargo de muchos hombres, busca al Señor y le dice, mi siervo, no es ni siquiera su familia, mis hermanos, era un servidor de él, se encuentra lisiado, tiene problemas, se encuentra con situaciones difíciles y el Señor le dice, pues vamos. Ahora, ¿qué fue lo que el centurión le dijo? Mi casa no es digno para que tú entres, pero nada más di la palabra, porque yo soy hombre está bajo autoridad. Y yo digo a mis siervos, ve y hacen, les pido y ellos llegan. O sea, él decía, yo lo que digo, ellos se hace porque se hace. Pero yo sé que tú eres el que puede hacer todo esto posible. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor dijo? Wow, en ningún otro lado he visto tanta fe como este. ¿Por qué? Porque él entendía perfectamente lo que significa ser obediente, ser sometido. En pocas palabras, este centurión teniendo toda la autoridad, ahora acuérdese, este centurión estaba bajo el dominio y el poderío ¿de quién? De los romanos. Ahora los romanos estaban sobre los judíos, por decirlo de esta manera, ellos gobernaban a los judíos. Pues ¿qué le costaba a él decir, tráeme a Jesús y lo necesito aquí? Porque he escuchado que él puede hacer milagros y él tiene que sanar a mi siervo. No, él va y lo busca, mis hermanos. Él va y lo busca y le dice, en pocas palabras, se baja de su posición para poder buscar la ayuda de Dios. Y es un gran ejemplo para nosotros. Bueno, pero Jesús, mis hermanos, fue nuestro mayor ejemplo. Él fue nuestro mayor ejemplo en todo esto, por la obediencia.
Vaya conmigo nuevamente, por favor, a Filipenses 2. Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesús, siendo Dios mismo, tuvo que hacer para que usted y yo podamos nosotros ahora recibir ese regalo inmerecido. Algo que nosotros merecíamos era la condenación eterna, el juicio total de Dios. Sin embargo, vemos aquí cómo nuestro mismo Dios hace toda la obra. Nosotros sin hacer nada, simplemente creer. Filipenses 2:5. ¿Llegaron todos? Bueno, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ahora mire el deseo del Señor. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ahora dígame, ¿quién está por encima de Dios? Nadie, no hay nadie más sobre Dios. Él es, ha sido y seguirá siendo. Él es el único, mis hermanos. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En pocas palabras, entregó todo su poderío. Dejó todo, la comodidad, lo que él tenía, su riqueza y todo lo que es él, mis hermanos, allá en el cielo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora imagínese usted el poder él desaparecer esta maldad por completo, acabar con todo. Dígame si no es cierto que Dios pudiera acabar con el mundo en un segundo. Él es el dueño, o sea, Él es el que pudiera decir, no sabes que no se puede, vámonos, y aquí se termina el problema, hasta aquí se acabó todo. Sin embargo, Él dice que vino a ser siervo, vino a servir. Dice más adelante, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Tuvo que rebajarse hasta lo más bajo. Asimismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo les hacía esta pregunta hace un momento. Si usted sabe cómo va a ser el fin de sus días, yo creo que nosotros le buscaríamos la vuelta de cómo no padecer tanto en esta vida, para poder acabar nuestros días bien. Y si sabemos que va a haber dolor, uno pudiera decir, y si le hago mejor de esta manera, y si le busco por aquí, a lo mejor evito tal cosa. No, nuestro Señor vino realmente trazando esa línea y la tuvo que pasar tal y como el Padre. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Dejó su trono y su gloria, dejó su palacio, por decirlo de esta manera. El rey dejó toda la comodidad que él tenía para poder venir a salvarnos. Él no se aferró a nada de eso. Bueno, estando él aquí en este mundo, mis hermanos, muchas veces reprendió a sus discípulos porque ellos querían tomar la autoridad en sus manos. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue arrestado? Y viene el discípulo y saca la espada y le quiere cortar la cabeza al soldado. Y Jesús le dice, ¿no sabes que si yo quisiera ahorita, oro al Padre y Él manda una legión de ángeles? O sea, acaba con esto enseguida. O sea, Él tenía todo ese poder para hacer lo que Él hubiera querido hacer en este mundo también. Sin embargo, Él no se aferró a eso. Él hizo por un lado, por un momento, todo su poder, todo lo que Él era. Se despojó a sí mismo, se hizo un siervo, se humilló, mis hermanos, y se entregó por completo por usted y por mí. Ese fue nuestro Señor. Esa fue la vida de Él en este mundo. ¿Se acuerdan que en un momento dado la gente, luego que estuvo alrededor de ellos, comenzaron a levantarse y querían hacerlo rey? Bueno, todos hemos entendido de que Él es el Rey de Reyes, pero ese no era el momento y Él mejor hizo quitarse de ese lugar. Porque ¿qué le costaba a Él decir? No es verdad, yo soy el Rey, y tomar mi trono? Pero también Él decía, mi reino no es de este mundo. Mi reino no pertenece a este mundo. Bueno, Jesús, mis hermanos, lo vemos en las Escrituras, cómo Él fue obediente en cada momento de su vida. Vamos a ver un ejemplo, cómo fue el reflejo en la vida de Jesús en cada instante de su vida. Vaya conmigo a Lucas 2, por favor.
Porque luego algunos dicen, no, pues sí, Jesús ya luego que comenzó su ministerio, él comenzó a ser obediente. No, Jesús siempre fue obediente desde el momento que nació. Y aquí vamos a ver a Jesús aún fuera del ministerio, sin dejar de hacer su ministerio. Lucas 2:41. ¿Llegaron ahí? Y voy a tomar esto nada más como unos ejemplos para nosotros. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pues ahí vemos a Jesús, mis hermanos, apegado a lo que en este caso fueron José y María, los padres en esta tierra. Ahora fíjese, ¿cuántos años tenía ahí Jesús? 12. Mire, Jesús era obediente, incluso en todo lo de la tierra. Fíjese, tenía 12 años, pero iba con sus padres, dice, cada año a las fiestas. Hoy nuestros niños a veces hay que traerlos hasta así. Y ahora le vámonos. Ay. Los jóvenes, ¿verdad? Hijo, vámonos, que hoy toca servicio. Otra vez, ya pasó el mes, sí. Pero Jesús era obediente. Dice que iba con ellos cada año y subía con los padres como la costumbre era en ellos. Pues no vemos aquí renegando a Jesús. Hijos, jóvenes, hay una bendición muy grande cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres. Créame. A veces piensan los jóvenes o los niños, a veces creen que la bendición es tener algo en nuestras manos. Y no, la bendición es obedecer a nuestros padres. Muchas veces implica que nos va a ir bien en la vida también. Por eso, a los jóvenes que se quedaron aquí, pues sean obedientes a sus padres. Miren, Jesús siendo Dios mismo, pudiendo haber él dicho también, pero si los que están siendo ahora mis padres aquí en la tierra, yo los formé, yo los creé, como para qué yo tengo que obedecerme, para qué me tengo que someter a ellos. No, él dice que iba con ellos cada año a estas fiestas. En pocas palabras, fue instruido conforme a la costumbre de ellos. Ahora quiero que pegue un brinquito al verso 49, porque luego ya usted en su casa lee todo lo que sucedió ahí. Ellos ya de regreso, Jesús se queda en el templo, se queda ahí conversando con todos los hombres, los intérpretes, los maestros de la ley y todo lo que estaban ahí en el templo. Y luego José y María, que se dan cuenta que se había quedado, se perdió según ellos, pues comienzan a buscarlo. Durante 3 días estuvieron buscándolo. Y en el verso 49, mire lo que sucedió. Entonces él le dijo, luego que lo hallaron nuevamente en el templo, ¿por qué me buscáis? Ahora cualquiera pudiera decir, pero mira, también fue rebelde. No, no es el caso, porque mire lo que estaba haciendo. Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora fíjese, yo me imagino a Jesús ahí sentado con todos los intérpretes de la ley, hablando de la ley, hablando realmente de qué es lo que dice, qué es lo que está sucediendo. Y yo me imagino también a esa gente escuchando lo que Jesús hablaba. Luego dice más adelante, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y diciendo con ellos, y descendió, perdón, con ellos, y volvió a Nazaret. Ahora fíjese, no se puso a pelear con ellos. No les dijo, no, ¿saben ustedes? Váyanse. Y yo me quedo aquí porque no es necesario que haga esto. No, él descendió con sus padres. Dice, y estaba ¿cómo? Sujeto a ellos. O sea, era obediente a los que estaban a cargo de él. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Que él reflejaba realmente todo lo que Dios demandaba del hombre. En este caso, pues Jesús crecía de todas formas, sabiduría, estatura, en gracia. La obediencia de Jesús se ve reflejada delante de los hombres. Mis hermanos, algo que vemos en Jesús fue siempre su obediencia al Padre. En este caso,
vemos cómo Él era obediente en todo momento. Era obediente al Padre primeramente porque tenía que cumplirse todo esto, y también era obediente a los que estaban bajo su o sobre su cargo de Él. Jesús se sujetó en cada momento. Humanamente hablando, Él se sujetó a todo lo que estaba establecido en este mundo. Ser obediente a los padres, ser obediente a las autoridades, ser obediente de la forma como un hombre debe vivir. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que hacer esto? Viene esa pregunta. ¿Por qué nuestro Señor tuvo que hacer todo esto mientras estuvo en este mundo? Para dar ejemplo que nosotros también podemos vivir de esa manera. En pocas palabras, Dios había creado al hombre para que viviera de esta manera. Y Jesús nuevamente vino a modelar todo esto. Respetó cada cosa, respetó la corrección, respetó también todo lo que estaba alrededor de él. No era realmente irrespetuoso. Bueno, esa fue la vida de nuestro Señor Jesús. Y por esa razón, pues el Padre lo vio con agrado. ¿Cuántos quieren que Dios lo vea con agrado, mis hermanos? Bueno, ahí viene la implicación ahora para nosotros. Porque es aquí donde nosotros ahora tenemos que ver cómo Jesús vivió y cambiar todo lo que nosotros somos ahora. Hebreos 5:7. Mire lo que dice. Hebreos 5:7. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva. Si quiere, solo sígame en la pantalla. Mire lo que dice aquí. Cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podría librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Ahora, todos sabemos que Jesús pues llegó a un tiempo de agonía, de quebrantamiento en su corazón, sobre todo cuando ya estaba cerca a culminarse todo el plan de Dios. Pero Jesús, mis hermanos, mientras estuvo en esta tierra, pues padeció, sufrió. Sin embargo, Él nunca se movió del plan de Dios. Dice el verso 8, aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es obediencia. Ahora, cualquiera pudiera decir, ¿entonces Jesús era desobediente? No, lo que el texto está diciendo es que Él tuvo que experimentar en medio del sufrimiento lo que significa también ser obedientes. Ahora, mis hermanos, cuando hay sufrimiento, lo que menos queremos es acatar órdenes, ¿sí o no? Lo que menos queremos, sobre todo si viene de parte de Dios y de, ay Señor, pero tú me pides esto y no ves lo que estoy sufriendo. A veces sale ese corazón, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice que aún en el sufrimiento, ahora a eso añádale en todo lo que Él vio en este mundo, en todo lo que tuvo que padecer, ver la necesidad de la gente, ver lo que los demás estaban padeciendo, ver realmente, en un cierto tiempo Él dice que vio a la gente como ovejas que no tenían pastor, pues se conmovía al ver la necesidad de las personas, pero Él tuvo que aprender, dice, Él tuvo que padecer todo sufrimiento para poder venir la obediencia. Dice en el verso 9, y habiendo sido perfeccionado de esa manera, en pocas palabras, de haber atravesado ese tiempo, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos, ¿qué dice? Los que le obedecen. ¿Cuántos obedecen a Dios? Ahí dicen, no sé, sí. ¿Verdad? Pues Él es el autor de todo esto. Y Dios, dice, lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Bueno, ya eso será otro tema. Pero vemos aquí, mis hermanos, cómo Jesús se sometió al pie de la letra en todo lo que el Padre le pedía. Jesús fue obediente en todo, aunque en medio del dolor que vivió en este mundo, no se apartó de la voluntad de Dios, mis hermanos. Ahora, la serie de los viernes, ¿verdad? Hemos visto cómo el dolor, el sufrimiento, la angustia van a tocar a la puerta de nuestra vida. Pero ahí entra esa parte también, hasta dónde vamos a ser obedientes al Señor. Pero en medio de todo eso, Jesús, mis hermanos, fue obediente al Padre.
Jesús sabía perfectamente el precio a pagar por nuestros pecados, pero aún así decidió someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Él siguió con todo el plan y el encargo que le fue encomendado en sus manos y la encomienda que el Padre le dio. El padecimiento de nuestro Señor Jesús en este mundo fue muy grande, fue grande, mis hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 53:1. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva una vez más, y es un texto que conocemos, pero yo quiero llevarlos nuevamente aquí para que vean lo que el costo de la salvación que hoy usted y tenemos, lo que hoy obtuvimos nosotros de parte de Dios. Isaías 53:1 dice: nadie cree lo que hemos proclamado, nadie ha sido testigo del poder de Dios. Luego dice: era como tierno retoño que brotaba de una raíz en tierra seca. Pues así fue como vino nuestro Señor Jesús, en una tierra seca, árida, donde no había nada de fruto que se pudiera recoger en ese tiempo. No había nada de belleza en él, no tenía atractivo como para desearlo. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. Ahora, ¿cuántos alguna vez han sentido el desprecio y el rechazo de otros? ¿Verdad que se siente feo, hermano? Que de repente lo rechacen o lo menosprecien. Bueno, ahora déjeme decirle esto para que también nosotros aprendamos a descansar. Nuestro Señor padeció todo eso. Porque luego nos queremos excusar, ¿verdad? Es que tú no entiendes, ni Dios sabe lo que yo estoy sufriendo. No, Dios sí sabe. Él experimentó en carne propia lo que significa o lo que se siente todo esto. Todos, dice, lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor, dice, y habituado al más amargo sufrimiento. Todos, dice, evitábamos mirarlo, lo ignorábamos. El que te ignoren, mis hermanos, es algo bien feo. Nunca haga eso, mi hermano, nunca ignore a nadie. Dice, y lo considerábamos como harapo, dice, pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Bueno, lo que siempre hemos aprendido es que el juicio de Dios tenía que caer sobre nosotros. Era sobre nosotros que tenía que caer esto. Sin embargo, cayó sobre él. Nuestras penas eran lo que lo agobiaban. Ahora, imagínese usted, Jesús, en medio de todo lo que él estaba haciendo, todo el dolor que nosotros teníamos, nuestra pena, él lo estaba viviendo. Él estaba cargando con todo lo que nosotros padecemos en este mundo, el pecado. Dice, y nosotros pensábamos que su tribulación era castigo de Dios por sus propios pecados, pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros, dice, fuimos quienes nos extraviábamos como ovejas. Nosotros, dice, quienes seguíamos nuestros propios caminos, pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Imagínese usted que él se tuvo que llevar todas las consecuencias de nuestros actos, de toda la maldad que nosotros hacíamos, de todo realmente el pecado. Ahora, como muchas veces el pastor Fleming dice, ahora, cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones y diferentes formas de vivir. Y Dios tuvo que cargar con la culpa suya y la mía. A eso añádale cuántos siglos han pasado. Y de cada uno de ellos, Dios echó esa culpa en sus hombros. Jesús en este caso. Fue oprimido y afligido, dice, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. ¿Tenía la autoridad para quejarse? ¿Me están haciendo esto injustamente? Claro que sí, pero él decidió enmudecer. Él decidió callar. Dice retomo, dice, como si fuera un cordero lo llevaron al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo condenaban. ¿Sabe que las ovejas, cuando uno las trasquila,
ellos no hacen nada. Uno las agarra y uno las levanta, las pone boca abajo y como uno quiere, ellos nunca hacen nada. A diferencia de los otros animalitos, los animalitos diferentes patean, algunos muerden, pero las ovejas no. Y Jesús tuvo que comportarse como una oveja, dice aquí. Él tuvo que quedarse tranquilito recibiendo las abofetadas, los golpes y todo lo que usted y yo merecíamos. Todo eso, mis hermanos. Mire, es triste a veces cuando el corazón del hombre se endurece de tal manera que a veces se olvida de todo esto. Y no estoy hablando gente del mundo o gente que no conoce al Señor, estoy hablando de cristianos que de repente deja por un lado todo el sacrificio de nuestro Señor, que Él tuvo que bajar la guardia, poner las manos quietas para recibir los golpes que nosotros teníamos que recibir. Dice aquí que Él fue como oveja que se quedó tranquilo y que se quedó callado. De la cárcel, dice, y del juicio se lo llevaron a la muerte, pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era de los pecados de ellos que Él moría? Que Él sufría el castigo de aquellos a ellos corrompía, dice. Gracias, mis hermanos. Dice el 9, verso 9, el 9, lo sepultaron como a un delincuente en la tumba de un rico, pero él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una palabra perversa, sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. El Padre fue el que quiso llevarlo hasta ese punto. ¿Por qué razón? Porque era necesario redimir aquello que se había perdido en el pasado. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Y después de tanto sufrimiento, comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y sus intenciones, porque fue mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo le daré como premio toda la honra y todo el poder. Ese es lo fuerte, mis hermanos. Gracias, Señor. El plan de Dios, mis hermanos, siempre fue perfeccionar al hombre, redimir al hombre de sus pecados, pero no tuvo que haber sido por un hombre de este mundo. Tuvo que ser el mismo Dios que descendiera de los cielos y someterse a todo este sacrificio, a todo este dolor, a todo este menosprecio, mis hermanos. Y Dios fue el único que pudo ser obediente. En este caso Jesús, mis hermanos, el que fue obediente en cada paso que dio en este mundo. Estando Él presente a las autoridades, Él no dijo nada. Lo abofetearon, lo castigaron, lo menospreciaron. Incluso muchos de los que iban detrás de Él le dieron la espalda, mis hermanos. Ahora usted pudiera decir, ¿qué tan crueles fueron esa gente que lo abandonaron? Bueno, todos estábamos incluidos ahí. Todos le dimos la espalda a Dios, mis hermanos, todos. Porque dígame, ¿quién de aquí en un tiempo se levantó y dijo, hoy quiero obedecer a Dios? Nunca nadie, mis hermanos. Todos le dimos la espalda. Sin embargo, Jesús fue obediente en cada momento de su vida. Incluso estando en la cruz, estando colgado ahí, mis hermanos, Él cumplió al pie de la letra el plan de Dios. Lucas 22:39, para ir terminando. Mire lo que dice aquí. Cómo se sentía Jesús en esos momentos, ya a punto de ser castigado y torturado. Dice aquí, y saliendo se fue como lo solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Bueno, Jesús, como decíamos al inicio, tenía siempre esa costumbre de comenzar su día pidiéndole al Padre su guía, su gracia sobre todo lo que Él iba a hacer. En este caso va y con Él mismo van los discípulos. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia, dice, como un tiro de piedra. Y después
Dice, y puesto perdón de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora piense por un momento cómo se sentía Jesús en ese momento, sabiendo lo que él le venía delante. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y llorad, para que no entréis en tentación. Pues aquí en este momento Jesús lo vemos ya, sabiendo que lo que venía era lo más severo, era lo más duro. Pero vemos en su oración que le dice al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora este texto muchas veces lo hemos leído y a veces simplemente vemos esa parte en que se haga tu voluntad y a veces ignoramos el dolor que él estaba pasando en ese momento. El dolor que iba a sufrir en su cuerpo era tan grande. A veces se nos mete una astilla y ya estamos ahí llamando al 911. Ahora usted imagínese él, azotado, golpeado, escupido, menospreciado. Sin embargo, él fue fiel al Señor, mis hermanos. En Juan 19:17, mire lo que nuestro Señor Jesús, ya camino hacia la muerte, lo que aún él estaba haciendo. Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz, todavía, aún con todo lo que ya había sufrido, él cargaba su cruz, mis hermanos. Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Pues ahí estaba el Señor ya camino a ser sacrificado. Y él mismo se encargó de llevar cargado su cruz. En Juan 19:28, mire lo que dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él ya crucificado en ese momento, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús, al decir estas palabras, consumado es, se cumplió al pie de la letra todo tu mandato, Padre. Aquí cumplí y fui obediente en todo lo que me enviaste, Señor. Y en ese momento se cerró las páginas del pecado sobre el hombre. Y vino la salvación para nosotros hoy en día, mis hermanos. Su obediencia cumplió con todo lo requerido de parte del Padre para que el hombre pudiera tener salvación. Él fue fiel hasta la muerte. A diferencia de lo que dijo el profeta un día, se complace más Jehová en los sacrificios, en que se obedezca la palabra del Señor. Jesús, mis hermanos, obedeció cada parte de lo que el Padre le había pedido. Y la mejor adoración de Jesús fue su obediencia, porque cumplió con todo esto, mis hermanos. El Señor espera que nuestro corazón esté siempre dispuesto para obedecer lo que nuestro Señor nos pida. Jesús en ningún momento se salió del plan del Señor, del Padre. Y el Señor dice, es mejor obedecer a las palabras de nuestro Señor que hacer muchas cosas creyendo agradarle a Él. Póngase de pie, por favor. Denle un aplauso al Señor nuevamente. El regalo que usted y yo recibimos sin merecerlo tuvo un precio muy grande, que ninguno de nosotros hubiéramos podido pagarlo. Ese costo de que un día nosotros podamos estar eternamente con Él, vino por la obediencia de nuestro Señor Jesús. Yo sé que para muchos del mundo, todo esto que se hace aquí y el tiempo que venimos, pues la misma palabra dice, para ellos es locura. Sin embargo, hubo un gran precio que alguien tuvo que pagar por todo esto, que usted y yo lo entendemos ahora.
Pues hoy, como bien decíamos hace un momento, en muchos lugares se celebra algo y hacen fiesta para todo eso. Pero yo a veces me pregunto, al ver todo lo que la gente hace, digo, ¿qué tanto meditan ellos en lo que en realidad el Señor sufrió en ese tiempo? Porque luego que se acaba estos tiempos que se vivieron, pues todos vuelven a la normalidad, todos vuelven a lo que era. Sin embargo, nuestro Señor tuvo que sufrir mucho por mi culpa, por lo que yo era. Y Él se llevó todo eso. Por todo lo que usted había cometido, la falta delante del Padre. Pero Él nunca reprochó a nadie por lo malo que era. Él dijo, me es necesario atravesar todo esto. Y yo sé que un día, así como a sus discípulos, también les dijo, no lo entienden ahora, pero lo entenderán. El costo de nuestra salvación fue muy grande. Le costó hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor. Fue obediente en cada momento. Debemos vivir agradecidos, mis hermanos. Por esa razón es que nosotros nos reunimos y venimos y nos gozamos. Y como siempre decimos, hay situaciones que a veces nos llenan nuestro corazón también. Pero acuérdese, Jesús ya pagó por todo eso. Ya pagó por todo eso. Y seríamos realmente ingratos menospreciar ese sacrificio de nuestro Señor, que fue obediente en cada momento. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué le parece si le damos gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a que un día Él muriera por nosotros? Y que en ningún momento Él metió la mano como nosotros lo pudiéramos hacer. Que cuando se sentía realmente menospreciado, donde Él se sentía realmente pisoteado, Él pudo haber hecho muchas cosas para defenderse, como nosotros probablemente pudiéramos actuar. Sin embargo, Él nunca metió las manos, no abrió la boca, no dijo nada, sino que su enfoque estaba en querer agradar al Padre. Querer agradar al Padre. Y subió a la cruz sin quejas, sin siquiera reprochar por el maltrato que estaba recibiendo de parte de aquellos que estaban supuestamente sirviéndole a Él. Sino que Él les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entramos en ese mismo grupo. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque sabemos, Señor, que hace un tiempo atrás, Señor, tú decidiste hacer este plan, Señor. El enviar a alguien, Señor, a sacrificarse por mí, Señor. A pagar la deuda que yo tenía contigo, Padre. Y mientras Él estuvo en esta tierra, Señor, Él fue obediente en todo, Señor. A lo mejor algunos, Señor, tuviéramos o quisiéramos agradarte a ti, Señor. Sin embargo, Padre, por la naturaleza caída, nada de lo que nosotros hubiéramos hecho fuera de tu Hijo, Señor, te hubiera agradado, Padre. Pero gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, el Cordero perfecto, el Cordero puro, el Santo, Señor, el cual se entregó por completo, Señor, para agradarte a ti, Padre, el cual fue obediente, dice tu palabra, hasta la muerte, y de la peor manera. Fue por la muerte de cruz, Señor, que fue uno de los peores o de las peores formas como un hombre o un ser humano pudiera morir. Y tú, siendo Dios, Señor, decidiste morir de esa manera para que hoy yo pudiera levantar mis manos delante de ti, Señor. Y queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de poder ser tus hijos. Pero para eso, Señor, tuvo que haber obediencia en todo ese plan tuyo, Señor. Padre, yo quiero pedirte por la vida de mis hermanos que están en esta mañana aquí, Señor. Y quiero pedirte si a lo mejor hay alguien en esta mañana que no
te ha entregado su vida, Señor. Te pido que seas tú tocando ese corazón, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esa convicción de arrepentimiento, reconociendo que nada de lo que esté haciendo lo va a conllevar a algo bueno, sino que solamente por medio de tu Hijo, Señor, es que nosotros podemos entrar a tu presencia, Padre. Señor, te queremos agradecer por ese sacrificio tuyo, Señor. Gracias, Padre, por permitir, Señor, nosotros recibir tu salvación, Señor. Sabemos que no podremos pagarlo, Señor, pero sí queremos, Señor, ser obedientes a ti también. Queremos someternos, Señor, a la voluntad tuya. Y la voluntad tuya es que cada día nosotros nos santifiquemos, Señor. Y queremos ser obedientes, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, por todo esto. Y la iglesia dice: sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor de humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Dilo una vez más. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó. Y fuiste tú, y fue por mí, y fue por mí, por amor, por amor. Gracias, Jesús, fue por amor.
Gracias te damos, Señor Jesús, por tu obediencia, Señor. Gracias, Señor, por darnos salvación, por pagar por nuestros pecados en esa cruz, Señor. Celebramos, oh Dios, tu nombre que ha sido exaltado hasta lo sumo, Señor. Y en tu nombre, oh Dios, te damos aplausos hoy. Aplaudamos al Señor, hermanos. Ante ti se doblará toda rodilla, Señor, y toda lengua confesará que solo tú eres el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que la presencia del Señor nos acompañe donde sea que vayamos. Buenas tardes.